Buenos días, señores y señoras. La Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación General Académica y de Innovación, en colaboración con la Conducef Nacional, les da la más cordial bienvenida a esta Semana Nacional Financiera 2020, con la conferencia Conceptos Básicos sobre tu Afore y Cuenta Individual, a cargo del maestro Axel Ignacio Hernández Díaz de León, jefe del Departamento de Capacitación en Afore Pensionista. Me permito hacer una breve semblanza sobre el conferencista. Él es jefe de departamento de capacitación en Afore Pensionista. Cuenta con 15 años de experiencia en el sistema de ahorro para el retiro en las áreas comercial, planeación estratégica y desarrollo de nuevos negocios. Es licenciado en economía con especialidad en administración de riesgo y maestría en finanzas por la Universidad Panamericana, catedrático de la Universidad Intercontinental. Muy bien, le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel Hernández de Pensioniste. El día de hoy platicaremos sobre temas que tienen que ver con la salud financiera presente y futura. Tocaremos temas como la cuenta individual y la tasa de reemplazo, que son temas importantes a considerar para tener un mejor retiro. La economía mundial ha entrado en un proceso de globalización, de competitividad y en una dinámica de una búsqueda acelerada de nuevas e innovadoras tecnologías, ofreciéndonos una variedad más amplia de productos financieros. La importancia de contar con educación financiera nos va a permitir tomar mejores decisiones de gasto, ahorro e inversión. Es importante que se impulsen los conocimientos sobre el funcionamiento del dinero en la economía familiar para así tomar en consideración el ingreso y cómo hago uso de él para tener un mejor retiro. Esta importancia atiende a la minimización que debemos buscar en las variaciones entre el consumo presente y el consumo futuro, a favor de la generación de certidumbre. Que ampliemos los conocimientos sobre los procesos financieros para que no seamos solo objeto de esos cambios, sino sujetos activos de esas transformaciones. Pensioniste tiene dentro de sus prioridades de atención dar asesorías integrales sobre temas previsionales, favoreciendo así a la comprensión de los grandes temas de las finanzas personales. El retiro se define como la etapa de la vida en la cual una persona deja de trabajar y usualmente hace referencia a una etapa de desacumulación de sus ahorros. Una manera de asegurar que se van a contar con los recursos necesarios para tener la misma calidad de vida o preservar la misma calidad de vida es contar con una pensión. Si cotizas al IMSS o si cotizas al ISSSTE, tienes una cuenta individual. La cuenta individual es aquella en donde se acumulan las aportaciones bimestrales que con base al salario o al sueldo percibe el trabajador. Las Afore, las administradoras de fondos para el retiro, son entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a administrar esas cuentas individuales y a canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de la respectiva ley, así como de administrar las sociedades de inversión, que son los instrumentos a partir de los cuales se invierten los recursos de los trabajadores. El 1 de julio de 1997 entró en vigor la reforma estructural de la Ley del Seguro Social. Con esta, la creación de las Afore. El IMSS cambió su modelo para pasar de uno de beneficio definido al de contribución definida a través de las cuentas individuales, en un sistema de capitalización individual. Si no elegiste una administradora, los recursos serán asignados de acuerdo al desempeño de las Afore. Si fuiste asignado, necesitas realizar un trámite de registro, con lo cual se iniciará una trayectoria de ahorro en tu vida laboral. Así se podrá acceder a una pensión, ya sea por renta vitalicia o por retiro programado. En el caso de los trabajadores que cotizan al ISSSTE, a partir del 1 de abril del 2007 es cuando entra en vigor una reforma similar a la del IMSS. Los trabajadores que se encuentran en el régimen de contribución definida son los que empezaron a cotizar a partir del 1 de abril del 2007 al ISSSTE. O bien, aquellos que se encontraban en activo y que eligieron el sistema de contribución definida. Los trabajadores que decidieron traspasarse al nuevo esquema recibieron un bono en reconocimiento de su antigüedad laboral. Es conocido como el bono de pensión del ISSSTE.
Los trabajadores que cotizaban al IMSS anterior al 1 de julio de 1997 tendrán la opción de poder elegir con qué régimen se van a pensionar, con el régimen de la Ley 73 o con el régimen de la Ley 97. A estos trabajadores se les conoce como los trabajadores de transición. Las contribuciones que se van acumulando en la cuenta individual dependerán del Instituto de Seguridad Social al cual estés cotizando. Si cotizas al IMSS, el importe será del 6.5% del salario base. Si es al ISSSTE, será el 11.3% del sueldo básico. Adicionalmente a estas contribuciones, el gobierno aporta una cuota social, mientras que por otra parte, el patrono de la dependencia aportará 5% para la vivienda. En el caso de los trabajadores independientes, es decir, aquellos que no cotizan a ningún régimen de seguridad social, en 2002 se hizo una reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, donde se establece que estos trabajadores no afiliados podrán abrir una cuenta individual en la administradora de su elección, con el fin de ahorrar para poderse pensionar. Esto abre la posibilidad a una trayectoria de ahorro sin tener que estar vinculados a un mecanismo afiliatorio. Si no cotizas al IMSS y no cotizas al ISSSTE, puedes también abrir una cuenta individual y depositar tus ahorros en ella. Pero ¿cómo se invierten estos recursos? Se invierten a través de la CIEFORE, que son sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro. El enfoque de estas inversiones es el enfoque del ciclo de vida. Habrá una mayor exposición a largo plazo entre más joven seas. En el sistema de ahorro para el retiro, el criterio determinante es el largo plazo, lo que implicará la probabilidad de una mayor generación de rendimientos. Hablemos de la tasa de reemplazo. El concepto de tasa de reemplazo es cuánto se recibirá de pensión como porcentaje del último salario con el cual cotizó el trabajador. ¿Por qué es importante? Porque no solamente las aportaciones bimestrales conformarán mi pensión, sino que tengo la posibilidad de hacer aportaciones adicionales, que son aportaciones voluntarias, para poder alcanzar una mayor tasa de reemplazo. Esta tasa de reemplazo se expresa como un porcentaje, donde también es importante considerar el tiempo para alcanzar un objetivo de ahorro. Consideremos que el ahorro previsional es considerado como un consumo pospuesto frente a las múltiples alternativas que tengo en el consumo presente. De ahí la necesidad de contar con más elementos de decisión para poder hacer mejor ahorro. El sistema de capitalización individual tiene la flexibilidad de incrementar los recursos que se acumulan en la cuenta individual del trabajador a través del ahorro voluntario. Sin embargo, enfrentamos siempre una restricción. Cada vez que recibimos ingreso, tenemos que decidir si ese ingreso se consume o se ahorra. Si ahorramos, tendremos la posibilidad de obtener rendimiento sobre esos recursos. Nuestra pensión dependerá de qué tanto logremos ahorrar durante nuestra etapa laboral. Es decir, de nuestro ahorro dependerá qué tanto logremos mantener nuestro estilo de vida y poder ser independientes. Richard Thaler, Premio Nobel de Economía de 2017, ha mencionado que al no ahorrar para nuestro retiro, podemos estar siendo irracionales. ¿En qué sentido? Somos irracionales al ser excesivamente impacientes y dejarnos tentar fácilmente por recompensas inmediatas. Ahorrar menos por ceder a la presión social o dejar de ahorrar simplemente porque se nos olvide. Lo más importante es planificar nuestro consumo hoy. Si en estos momentos tenemos ingreso como parte de nuestro trabajo y sabemos que mañana esta relación laboral de la que depende nuestro ingreso ya no existirá, nos conviene ahorrar lo suficiente hoy. Tenemos una diversidad de medios para poder hacer ahorro voluntario. Domiciliación electrónica, tiendas de conveniencia, ventanilla, la solicitud a través de mi patrono dependencia, por internet, a través de la aplicación móvil, vía Afore Móvil o a través de Gana Ahorro también de Afore Móvil. ¿Qué beneficios nos reporta el estar
inmersos en el sistema de ahorro para el retiro. En primera instancia tenemos plena propiedad de los recursos. Al pasar de un esquema de beneficio definido al de contribución definida, nuestros recursos están plenamente identificados con nuestra información. Es decir, sabemos en cada momento cuántos recursos se están aportando y qué rendimiento están generando. Seguridad y certeza de los recursos. Es decir, las inversiones que hacen las Afore están reguladas por la CONSAR. Es decir, no hay ninguna inversión que sobrepase los límites de inversión que marca la propia autoridad. La movilidad hace referencia a la posibilidad de cambiar entre administradoras, con las restricciones que marca la ley, es decir, una vez al año o 2 veces si a la administradora a la cual deseo traspasarme ofrece un mayor rendimiento. Libertad de elección. Cuando dentro de la misma administradora yo decido cambiar de CIFORE generacional, es decir, puedo estar asignado a una CIFORE generacional que por mi fecha de nacimiento me corresponde y puedo decidir cambiar esos recursos a otra CIFORE dentro de la misma administradora. El sistema de pensiones es financieramente viable, considerando que los recursos que se van a ocupar para financiar la pensión de los trabajadores son los mismos que están acumulando en la cuenta individual. Transparencia. Podemos consultar en cada momento cuál es la cantidad de recursos que tengo acumulados, el monto de las aportaciones, el rendimiento que está generando y las comisiones que me están cobrando. Los rendimientos, que son rendimientos atractivos, si los comparamos con cualquier otra alternativa de largo plazo. Y finalmente el servicio. Considera todos aquellos servicios y beneficios que tenemos al pertenecer al sistema de ahorro para el retiro y que son ofrecidos por las Afore. Para saber en qué Afore estoy, puedes hacerlo a través de 3 medios. A través del teléfono de Sartel 55 13 28 5000, a través del portal de isar.com.mx o a través de la aplicación de Afore Móvil. Es importante que tengas a la mano tu número de seguridad social o tu CURP para hacer esta consulta. Si quieres tener más información, si quieres saber más de educación financiera, más del estado que guarda tu cuenta individual, te invitamos a que nos contactes a través de nuestro portal, nuestro correo electrónico, presencialmente en nuestras oficinas centrales o a través de nuestro centro de atención telefónica. Agradezco tu interés y participación en esta charla y sigamos en contacto. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias al maestro Axel por compartirnos esta tan interesante ponencia. Y ahora procederemos a la sesión de preguntas y respuestas, que el maestro Axel nos hará el favor de responderlas. Aisirema Rodríguez nos pregunta, ¿con qué cantidad se puede abrir este tipo de cuenta? ¿Cuánto se debe invertir mensualmente y por cuánto tiempo para tener un buen ahorro para el retiro? Muchas gracias, Aldo, por la pregunta. Antes de dar respuesta, me gustaría agradecer a la Universidad, al Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas por abrir este espacio, por la oportunidad de estar cerca de la comunidad. Muchas gracias. Referente a esta pregunta, la cuenta individual la tenemos que pensar como un instrumento diseñado para el momento en el que nos vayamos a retirar. Cuando un trabajador comienza a cotizar, se abre una cuenta individual. En caso de que el trabajador no escoja la administradora que va a tener esa cuenta, de administrar los recursos contenidos en esa cuenta, la misma autoridad dispuso un mecanismo para poder asignarla a alguna de las 10 administradoras que participan en el sistema de ahorro para el retiro. Existe la posibilidad de que aquellos trabajadores que no están afiliados a un instituto de seguridad social, sea el IMSS o sea el ISSSTE, y que llamamos los trabajadores independientes, que no tienen este vínculo afiliatorio con estos institutos, puedan abrir una cuenta individual. Tal es el caso de los freelancers y también el caso de los estudiantes. ¿Cómo se abre? Pues es un trámite
relativamente sencillo. Se necesita algunos documentos, como es la credencial del lector, una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio, y al no tener este vínculo afiliatorio, la CURP, se hace este registro y queda aperturada una cuenta en Pensioniste. La cantidad que yo puedo aportar está asociada a las preferencias, a las expectativas de cada persona. Es decir, se puede utilizar como un instrumento de inversión alternativo, es decir, que yo pueda ir aportando. No hay mínimos y no hay máximos. Ese es uno de los elementos importantes del ahorro voluntario, importantes dentro del sistema de capitalización individual y las cuentas individuales, donde cada trabajador, en este caso los estudiantes, pueden decidir cuánto es lo que quieren aportar. No hay fechas fijas en las que lo tengan que hacer, salvo que elijamos el esquema de domiciliación, pero yo puedo aportar las veces que quiera, la cantidad que quiera, e irle dando seguimiento a este ahorro que voy haciendo. Existen muchos mecanismos, se puede hacer a través del portal de Pensioniste, se puede hacer a través de tiendas de conveniencia, a través de la propia aplicación de Afore Móvil. Entonces, hay muchos mecanismos para poder hacer este ahorro, para poder incrementar este saldo. ¿Cuál es el objetivo? Finalmente, y atendiendo el espíritu del sistema de ahorro para el retiro, es tener los recursos suficientes para que al momento de tu retiro puedas tener recursos. Perfecto, muchas gracias. Elías también nos pregunta, ¿se puede retirar los recursos aunque no se cumplan las semanas cotizadas para la pensión? Tendrá que ver, gracias por la pregunta, tendría que ver con el retiro de los recursos que quiera yo hacer. Para el retiro de las aportaciones voluntarias, se necesita que estén mis recursos depositados por lo menos 6 meses. Después del primer depósito del último retiro, podría yo hacer esta disposición de recursos. La otra es que las aportaciones que corresponden al régimen obligatorio se pueden retirar una vez cumplidas las edades para realizar este trámite. Puede ser a partir de los 60 o 65 años, dependiendo del instituto, y las semanas de cotización para el caso del IMSS o los años de servicio para el caso del ISSSTE. Muy bien, muchas gracias. También Nat nos pregunta, ¿qué requisitos necesitamos para poder ahorrar? Solamente contar con una cuenta individual, abrir mi cuenta individual. O sea, una de las ventajas que tenemos es que si pensamos en las IFORES generacionales, que son los vehículos a través de los cuales se invierten los recursos administrados, las IFORES no son otra cosa más que fondos de inversión, que están estandarizados a la fecha de nacimiento de los trabajadores. Es decir, yo puedo tener acceso al rendimiento que da un fondo de inversión con instrumentos muy variados, instrumentos de largo plazo y con muy buenos rendimientos, sin tener que aportar mínimos. Vamos, para poder acceder en algunos casos a este tipo de rendimientos, en algún otro tipo de instrumentos se necesita algún mínimo para esta participación. Aquí lo único que tenemos que hacer es tener una cuenta individual, decidirme a empezar a ahorrar y hacerlo a través de toda esta diversidad de medios para poder hacerlo. Me parece que es... Y nada más para cerrar, abundar sobre el tema de le podemos dar seguimiento al ahorro que estoy teniendo. Ese es uno de los incentivos. Una vez que yo estoy ahorrando, veo los recursos que están cayendo en mi cuenta y también puedo ver cómo está generando rendimiento. Eso es un aliciente a continuar con este buen hábito, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Eva Mojica Aguirre también nos pregunta, ¿dónde puedo consultar que mi Afore da más rendimiento? En la página de la CONSAR, ahí viene publicado, se publica cada mes los rendimientos que se da a través de cada CIFORE generacional. El esquema cambió a finales del año pasado, son ahora 10 CIFORES que van agrupando a los trabajadores, si estoy de acuerdo con la fecha, con su fecha de nacimiento, con el año de nacimiento específicamente. De ahí se puede consultar, de acuerdo a la CIFORE en la que tú estés ubicado, cuál es el rendimiento que está dando tu administradora, la administradora que tienes tus recursos, en asociación con el
indicador de rendimiento neto, que es el indicador que elabora la propia autoridad para poder hacer estos comparativos. Perfecto, muchas gracias. También Aixiri Mesa nos pregunta, ¿qué hacer si me inscribo a un Afore que yo no solicité y quiero estar en otro? La movilidad es otro de los derechos que tiene el trabajador, poderse cambiar de una administradora a otra. Habría que ver exactamente si, en el caso en el que tú no hayas elegido esa administradora, si es porque fuiste una cuenta asignada, es decir, como nunca manifestaste tu voluntad de estar en cierta administradora, la autoridad te asigna una administradora para empezar a generar rendimientos. En caso de que esto haya sido así, hay que hacer un trámite de registro en la administradora de tu preferencia, la que hayas elegido. Si tu cuenta ya está administrada y tú firmaste un registro, hay que hacer un trámite de traspaso. Pero nos podemos mover a la administradora que más nos convenga. Esa es una de las ventajas que tiene el sistema de capitalización individual a través de las cuentas individuales. Tendríamos que revisar a detalle el tema para ver cuál es de estos dos casos, cuál es el que aplica contigo y realizar el trámite adecuado. Perfecto. También Fátima Hernández Álvarez nos pregunta, ¿se puede retirar dinero del Afore para poder sacar un crédito de Infonavit? El crédito de Infonavit, para Infonavit y para Fobiste se aporta una parte, el patrón es el 5%, ahí está administrado por los propios fondos de vivienda. Ese 5% se reporta a través del estado de cuenta, pero finalmente lo administran los institutos. De acuerdo con las condiciones que ellos tienen, hacen esta precalificación para ver si uno es sujeto o no para poder tramitar un crédito. Realmente el objetivo de la cuenta individual del SAR es que esos recursos queden ahí hasta que nos pensionemos. Podríamos retirarlo en el caso de desempleo, pedir ayuda por desempleo, pero finalmente lo que se dispone para poder hacer uso de un crédito o ejercer el derecho a un crédito de vivienda sería a través de los institutos propios de vivienda. Muchas gracias. En lo que comentábamos acerca del desempleo, Yareli Sainz tiene una duda. Dice, la ayuda para el desempleo se dice que te quita semanas de cotizaciones para los mismos que estamos en pensionista. ¿O se puede hacer uso de estos recursos en pensionista? Para el caso de la ayuda por desempleo, sí se puede disponer. Tiene algunas consideraciones muy específicas en cuanto a las semanas que yo vería descontadas por la disposición de estos recursos. Ahí, el licenciado Héctor Reyes podría ayudarnos a abundar sobre este tema en particular. Por supuesto. Buenos días a toda la gente que nos está viendo. Respecto a la duda de la disposición por desempleo, sí disminuyen las semanas de cotización cuando se hace este retiro al que tienen derecho tanto trabajadores IMSS como trabajadores ISSSTE ante una situación particular de desempleo. Sin embargo, tienen la posibilidad, después de que lo ocupan, poder reintegrarlo a la cuenta individual para que estas semanas que se disminuyen se puedan volver a tener en función de una pensión en un futuro. Así que aunque es un efecto al momento tal vez negativo porque disminuyen, se pueden reintegrar esas semanas regresando el recurso de desempleo posteriormente a los institutos, al IMSS o al ISSSTE. Muchas gracias, Héctor. También hay dos dudas que son bastante parecidas. Si se cambia de una institución a otra, ¿afecta en algo? Esta pregunta es de Alexis Mundo y Felipe Salazar. También dice, si nunca me di de alta en una Afore, pero fui asignado a una y quiero darme de alta en otra, ¿debo afiliarme a la que fui asignado para poder afiliarme o a la que yo quiero después? Muy bien. Entiendo que la pregunta podría ir en el sentido de, oye, si me quiero cambiar de una administradora a otra, de una Afore a otra, ¿cuál es el impacto? Pues en realidad se tiene contemplado que exista esta movilidad. Realmente el cambio atiende a los gustos, preferencias y a las expectativas de los usuarios de este servicio. Entonces, en ese sentido no hay
no hay ningún, digamos, efecto colateral, ¿no? En ese sentido. La segunda pregunta es, oye, yo estoy posiblemente asignado, tendríamos que hacer ahí la consulta, que se puede hacer a través del portal de esar.com.mx con el número de seguridad social, con la CURP, para averiguar en qué administradora estoy y cuál es el estatus. Es decir, qué administradora tiene esa cuenta, que posiblemente yo nunca di mi autorización para que la administrara esa Afore, pero por los mecanismos de ley se debe asignar. Es decir, al final esos recursos no deberían estar ahí, digamos, parados, sino estando generando este rendimiento. A partir de que sepamos si es un registro, porque es una cuenta asignada, entonces tendríamos que realizar el trámite conducente. Pero sí averiguar cuál es el estado de esa cuenta, si es una cuenta asignada o si es un registro, para ver si llevamos a cabo un registro o un traspaso. Muchas gracias. Aloma Aguilar y Erika Estrada nos preguntan, ¿se puede tener una Afore fuera del país o en otros países? El sistema atiende específicamente al Sistema Nacional de Pensiones, es decir, lo que nosotros estemos cotizando dentro de los institutos, tanto del IMSS como del ISSSTE, o si eres independiente, lo que estés aportando en tu cuenta individual, atiende a nuestro propio sistema, el sistema mexicano. Si tú eres trabajador en otra parte del mundo, bueno, pues atenderás a los sistemas pensionarios que operen en ese otro país. El sistema de capitalización individual es, digamos, el siguiente paso de lo que anteriormente era el sistema de reparto. La movilidad la tenemos al interior de las administradoras que operan en el sistema de Europa del Retiro, pero que están operadas aquí en México. La norma y la ley atiende únicamente a lo que está sucediendo aquí en México, ¿no? Muy bien, solo 3 preguntas más. Aixiri Mesa nos pregunta, ¿cómo funciona la modalidad 40? La modalidad 40 es una de las alternativas, que es la continuación voluntaria al régimen obligatorio. Es decir, se puede continuar. Eso es para los trabajadores que cotizan al IMSS. Aquellos trabajadores que por alguna razón ya no cotizan de manera obligatoria en el IMSS, le pueden dar continuidad a esa cotización a través de este esquema de la modalidad 40. El trabajador tendrá que darse de alta bajo esta modalidad y realizar las aportaciones que hubieran correspondido tanto al trabajador como al patrón para seguir acumulando semanas dentro del sistema. Muchas gracias. Baruch también nos pregunta, ¿los trámites se pueden hacer digitalmente o se necesita acudir presencialmente a las oficinas correspondiente al Afore al que buscamos pertenecer? Para realizar el trámite de registro de traspasos se necesita realizar un trámite presencial. Es decir, ahí lo que necesitamos sí es específicamente que esté el usuario interesado, el trabajador, para hacer ese trámite. ¿Por qué? Cuando realizamos el trámite de registro o de traspaso, digamos que la cuenta está asociada a mecanismos de seguridad para evitar que sea identificada como otro trabajador. Anteriormente, esto sucedía a través del RFC o de la CURP, el nombre. Sin embargo, estos mecanismos y estas implementaciones impulsadas desde la propia CONSAR, desde la propia autoridad, ha permitido que se asocien otros elementos biométricos, tanto las huellas digitales, la firma autógrafa, un video y el reconocimiento de la voz de los trabajadores. De ahí que se requiera que sea presencial el trámite, ya sea de registro o de traspaso. Perfecto. Y ya por último, Armando Guzmán nos pregunta, ¿cuál Afore usted recomienda más en este momento? Atiende específicamente a los, insisto, los gustos, preferencias y expectativas de los trabajadores, de los usuarios. Es decir, qué está ofreciendo cada administradora. Tenemos que evaluar tanto las comisiones, los rendimientos y los servicios adicionales que da cada administradora por
tener la cuenta de los trabajadores bajo su administración. Es decir, habría que revisar estos tres elementos que son muy ricos, son muy variados, para poder tomar entonces decisiones efectivas de qué es lo que está satisfaciendo en expectativas ese servicio financiero que está ofreciendo la administradora. Ahora, la ventaja que da el sistema es que en caso de que esas expectativas no hayan sido satisfechas, yo me pueda cambiar de administrador, buscando precisamente eso, que lo que me están ofreciendo sea lo que yo necesito para tener una mejor pensión. Maestro, si me lo permite, una pregunta más. Es interesante. Dice Lorena Villalobos y Isabel Uchía. Dice, ¿qué pasa cuando el titular fallece? Y es cierto que si el titular fallece y tiene un menor de edad, ¿es cierto que puede quedar pensionado el menor? Y si es cierto, ¿qué se debe de hacer? Muchas gracias. Licenciado Reyes, si nos pudiera apoyar con esa... Por supuesto. En el caso de las defunciones de un trabajador, es importante señalar que todos los trabajadores tienen una cuenta individual en alguna forma. Cuando se llega a fallecer, pues hay dos cosas importantes. La primera es revisar si tiene derecho a una pensión por parte del Instituto de Seguridad al cual está cotizando. Para eso es importante acercarse al IMSS o al ISSSTE para conseguir la pensión, por medio de una concesión de pensión, tal vez de viudez, orfandad o ascendencia, si es que nuestros papás dependían económicamente de nosotros, y lo podemos comprobar ante dichos institutos. Una vez que revisamos si esto es oportuno, entonces también hay que voltear con quien administra nuestra cuenta individual. Para esto, hay trámites que hacemos las AFORES directamente, que es una designación de beneficiarios sustitutos, la cual el trabajador en vida puede acercarse a realizarla para que sea mucho más sencillo poder recuperar esos recursos en caso de que el trabajador haya tenido una defunción. Sin embargo, aunque estas actualizaciones muchas veces no existen, por supuesto que el recurso de la cuenta individual se va a retirar por parte de aquellos beneficiarios que se puedan identificar como legales, ya sea por la concesión de pensión, por un laudo judicial ante tribunales federales o tal vez hasta algún tipo de juicio. Sin embargo, el recurso siempre se va a cobrar. Y en caso de que este beneficiario sea solamente un menor de edad, de todos modos existe la posibilidad de que ese recurso se libere aún estando en situación de que sea menor de edad. Tendrá algún tipo de tutor o alguien que firme en su representación, pero el recurso de las cuentas individuales no se pierde. El licenciado Reyes, también no sé si me puede contestar la pregunta de cuando se quiere retirar este dinero de la AFORE, que por qué se requiere el servicio de un abogado para que se te entregue ese dinero. En el caso de pensionista, nosotros tenemos 3 documentos para poder retirar los recursos de una cuenta individual. La concesión de pensión emitida por el ISSSTE o por el IMSS, la designación de beneficiarios emitida directamente por nosotros cuando el trabajador estaba todavía en vida, o bien un laudo judicial. Sin embargo, tengo conocimiento de que existen algunas administradoras privadas que no pagan si no existe una concesión, no pagan ese recurso de una manera tan sencilla, sino por medio de una demanda que se tiene que realizar. Y esas ya son cuestiones particulares de cómo tiene este tipo de prácticas o de políticas algunas administradoras privadas. Pero sí llega a pasar en algunos casos privados. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Héctor Reyes, también al maestro Axel Hernández por compartirnos toda su experiencia, todo su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos ustedes por todas las preguntas que nos hicieron. No sé si tenga algún comentario, maestro Axel, para cerrar ya esta ponencia. Sí, muchas gracias, Aldo. Me gustaría abundar sobre un tema, muy brevemente, el tema de esta reversibilidad de nuestras decisiones. Solamente en el caso de los universitarios, la gente que está ahorita en edad de estudiar, posiblemente en algún momento haya alguno que diga, oye, ¿sabes qué? La carrera que elegí no es la que más me llena, y estoy pensando en cambiarme a otra carrera. ¿Qué es lo que estaría asociado ahí? Un costo, ¿no? Si estoy en el segundo año de administración y me quiero cambiar
a economía, tendré que valorar si dejar esos 2 años por cambiarme a economía vale la pena. La otra es, puedo terminar administración y cambiarme a economía. Digamos, ahí hay reversibilidad en la decisión. No quedarme solamente con administración, sino también moverme a economía. ¿Por qué pongo este ejemplo? Y lo hago en el extremo para ser muy claro que esa decisión tiene una solución que lleva implícita algunos costos. En el caso de la pensión, estamos pensando en que al momento de yo recibir una resolución o una concesión de pensión, de acuerdo al instituto que esté emitiendo, no va a haber la posibilidad de hacer cambios sobre esa aceptación que ya hice en esa pensión. Es decir, no va a haber prueba y error. La decisión o las decisiones que yo vine tomando durante mi vida laboral se van a ver reflejadas en el saldo que yo acumulé para poder tener una mejor pensión. Al final de lo que se trata, lo que trata el sistema de ahorro para el retiro, con con la implementación de las cuentas individuales en el propio sistema de capitalización individual, es que yo voy a financiar mi propia pensión. Es decir, si pensáramos en momentos en el corto plazo, si yo sé que yo trabajo, y es el segundo ejemplo, si yo trabajo una semana sí y una semana no, y suponiendo que a mí me pagan a la semana, seguramente lo que estoy consumiendo en esa primera semana no va a ser todo el ingreso que estoy recibiendo, porque sé que la segunda semana no voy a recibir ingreso. Entonces tendría yo que financiar el consumo que voy a hacer durante esa segunda semana, porque no voy a recibir ingresos. Es decir, tuve que haber hecho decisiones de ahorro en la semana previa para tener esos recursos disponibles y no reducir mi bienestar porque no tengo ingreso, pero sí tengo ahorros. Eso solamente en 2 semanas. Pero pensemos ahora en la etapa de acumulación, que es todo el trayecto de la vida laboral, y pensemos en la etapa de retiro. Si yo sé que va a llegar un momento en el cual ya no voy a tener una relación laboral vigente, pero voy a seguir consumiendo. Y lo que quiero es preservar mi nivel de consumo y mi calidad de vida. Tendría que haber hecho ahorro durante los años previos para financiar ese consumo. Entonces, el mejor momento para hacerlo, si es que no lo hemos hecho, es ahorita. Ahorita es cuando hay que tomar esas decisiones, movernos a la acción y empezar a ahorrar para financiar ese consumo que eventualmente voy a llegar a hacer. Y agradecer finalmente, discúlpame, agradecer nuevamente este espacio a ti y a todos los colaboradores, tener esta oportunidad de poder estar cerca de los chicos. Es un gran esfuerzo de la Semana Nacional de Educación Financiera. Hay muchos temas muy ricos, muy variados, y seguramente después de toda esta jornada tendremos más información, tendremos más elementos para tomar decisiones financieras mucho más informadas y que tengan un impacto positivo en mi retiro y en mi vida financiera. Maestro Axel, solamente extenderle el agradecimiento de toda la comunidad universitaria y también de Nayeli Grajeda, que nos dice una ponencia de mucha importancia, muy interesante, muchas gracias. Aisirema Rodríguez también dice que es una excelente ponencia, muchas gracias. Y Andrea Castañeda también dice que es muy interesante esta ponencia. Muchas gracias, maestro, por compartirnos todo esto. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, jóvenes. Que sea un buen día, una buena jornada y una buena semana.